Cuéntenos entonces, para empezar, un poquito de quién es usted, una breve presentación, de dónde viene, cuál es su familia, dónde nació. Yo nací en San Martín y fui criada en Fuente de Oro, levantada en Fuente de Oro. Mi familia es papá Pablo Morales, Cecilia López y mis hermanas, Justina, Jova, que ya no está por acá, Blanca, y el resto son familiares como Epifania, Marlene Enciso, Epifania Enciso. Aquí el señor que está presente, ellos son familiares. Ellos son familia. Y yo fui levantada aquí en Fuente de Oro. Recién fueron de aquí, de acá, de arriba, de lo que es caserío de arriba, eran 5 casitas. Ranchitos, no eran casitas, sino ranchitos de paja. Encerrados en yaripa, las puerticas de yaripa. Y en el uno de abajo, donde es la plaza, eran como unas 3, 4 casitas también. Los habitantes, los que vivíamos en esas casitas, vivíamos nosotros. Tenía mi mamá una casita de vareta, puro, con eso no se hacía casas finas como ahora, era todo en casitas en pajita, encerraditas en pura yaripa. Se rajaba las yaripas, la guauda, se encerraba, eso era para encerrarse uno ahí. La cocinita eran de tierra, las hornillitas de tierra, ollitas, poco ollitas, lo que era el arroz se hacía en hojas de barro, el arroz, la sopita y eso. Cuando eso era la gente muy pobre, gente pobre. ¿Y qué hacían sus papás? ¿De dónde venían ellos? Mi papá, pues él fue llanero, él era llanero, él se vino de por allá llano muy pequeño. Y mi mamá sí fue criada por aquí en San Martín, ella sí fue levantada en San Martín, ya fue criada. Ya se la trajo mi papá para Fuente de Oro, ya no era Fuente de Oro, sino era San Antonio cuando eso, era San Antonio, porque Fuente de Oro no era, ya era San Antonio. Cuando eso, entonces ahí nos levantaron a nosotros, ya nos levantaron. ¿Y de su niñez y de su juventud, de qué se acuerda? Yo de mi niñez, pues que me acuerdo desde que me eché a levantar y yo trabajaba con ellos en la casa, porque yo no tuve estudio. Yo ya estaba estudiando cuando fue la violencia y nos tocó coger pa'l monte y ya no tuve estudio ninguno. ¿Y cuáles eran sus oficios por esa época? Los oficios míos de esa época, eso era barrer, que nos tocaba barrer, cargar leña, pilar arroz, pilar maíz, pilar el café para tostar el café, para tomarnos el café. Eso eran los oficios de nosotros. ¿Había plátano por esa época? A plátano, pero muy poco. Todo lo más topochito, platanito, pero no sembraban en época. Sembraban era maíz, arroz, todo eso era lo que sembraban. Y a propósito de eso, como decía hace un rato de la violencia del Franco, ¿qué puede contar de la violencia? Cuando nosotros estábamos aquí en San Antonio, pues peleaban los chulavitas con los cachiporros. Los cachiporros eran los liberales y los chulavitas eran los godos. Entonces ellos peleaban. Cuando esa pelea y eso, entonces los chulavitas atacaron a meterse en la Fuente de Oro. Entonces ya nos habían avisado que esa gente se iba a meter y ya estábamos avisados, a cualquier hora de la madrugada nos llegaban. Cuando un día, como eso de la madrugada de las 5 de la mañana, cuando ese plomeo en el caserío, en las casitas de arriba, que se metieron. Y como cuando eso ya mi mamá, pues todo el mundo teníamos listo, la ropita en una costal y las cobijitas en otro costal y cargue todo el mundo a coger los costales y a coger y a botarnos por esos barrancos a huir para que no nos mataran. Los que cogieron dormidos sí los mataban, porque la mayoría de hombres dormían en hamacas cuando esa época. Eso habían unos que morían en las hamacas. Y mi papá se había ido en esos días para San Martín a vender un maicito. Y nos dejó a nosotros, que cuando eso era ahí abajo en lo que es la bomba, eso era de nosotros. Llegamos y corra nosotros para el monte y mi mamá, tenemos un hermano que él es inválido, que ahorita el día de hoy él vende chances, litos.
coja yo y écheme las costillas y mi mamá con el resto de coroticos y las otras chinas y coja las de la mano y eche a irnos para el monte y amanecer por allá en el monte. Como a los 3 días ya salimos y ya fue eso, ya eso no había nada, mi papá tenía una tiendita donde vendían peinas y todo eso. Las azules las enterraban enteriticas en las puertas, las rojas las picaban puras picadillas chiquitas. Los becerros, unos becerritos que tenía mi mamá amarrados para ordeñar, cuando eso se usaba ganadito, eso los mataban a bayoneta, lo enterraban bayoneta. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ustedes refugiados en el monte? Pues en el monte duramos siempre como unos 6, 7, 8 días, ahí salimos, pero a recoger y ya hice a coger el monte. Ya nos tocó con el monte, ya tocó olvidar todo y coger el monte, para seguir huyendo, que ya no nos podíamos estar por ahí, toda la gente cogía a huir. ¿Y hacia dónde se fueron? Nos fuimos por allá para San Juan de Arama, Mesetas, todo eso para no llegar para allá. ¿Pasaban el río? Pasamos el río, nos echaron para San Juan de Arama. Para nos llevaban, para nos metieron, campamentos para allá. Para nos daban pues la comidita y eso pues. Y cuando usted piensa en Fuente de Oro, cuando viene alguien de afuera y piensa en Fuente de Oro o en San Antonio, o usted de pronto sale del municipio, ¿qué es lo primero que usted se le viene a la cabeza cuando oye el nombre Fuente de Oro, San Antonio? ¿Y qué piensa? Pues piensa uno de la violencia que estaba uno siempre, uno como con esa tentación en la cabeza y todo, de que le toca a uno correr y que sufrir y todo eso. ¿Y de la comida de Fuente de Oro qué nos puede De la contar? comida favorita de San Antonio, cuando eso era San Antonio, eran los tungos de arroz, las arepas de arroz, pan de arroz, porque con eso cuando eso hacían huequitos en las peñas, hacían hornos en las peñas, ahí asaban el pan de arroz. Y por ejemplo con el plátano. En el plátano, ya, vaya, me la saca Jairo. Ya va, don Cine, saca. Cuando eso era el machuque de maduro, machuque de plátano verde, eso era lo que se hacía, comida favorita. ¿Y cómo ves el machuque? El machuque se pone a cocinar el maduro, bien blanditico, y ahí usted hace un cosito de palo, una masita de palo y se machuca bien machucadita, bien machucada. Y ahí a lo que ya se lo machuca usted, entonces lo revuelve y le echa la cuaja, harta cuaja en cantidad y lo revuelve. Y ahí sí ya queda queso a cebra, entonces ya sirve usted el plato favorito. Y el majule lo mismo, el majule se pone a cocinar todo, el maduro bien delgadito. Y ahí se bate bien batido, no lo lipa uno como hoy en día que toca lipadora, no, era a mano que tenía uno que licuarlo, pero en la mano como. Y ahí sí se le echaba la leche en cantidad que usted le provocara echar. ¿Queda mejor licuado a mano? Sí. Claro, queda mejor. Le encuentra mejor sabor que con electricidad. Que yo no me quejo del lugar para él, les echo, lo herve. Y ahí le echa el café, herve el agüita y le echa uno el café que no quede tan espeso sino claroncito. Pero es menos dañino para uno. Hoy en día no es que toma uno demasiado café y le hace daño para el hígado, la bilis y se le rebota a uno. ¿Y por qué es menos dañino así? Porque es menos dañino porque el hígado no se recarga al dulce. Menos dañino el dulce, menos dañino todo. No mira ahorita que usted come demasiado dulce y lo ataca los males. Pero simple. Sí, es mejor simple el café mejor simple y clarito. Listo, bueno, y entonces como volviendo a lo que estábamos hablando hace un rato y siguiendo el tema de la comida, cuéntenos un poquito de la historia que usted conoce, las memorias que usted tiene de Dumar Alpuri. Bueno, pues que nos colaboraban pues allá. Entonces él reunía familias, todas las familias así reunía hartas y mandaba a hacer sancocho de gallina. El sancocho favorito de él el sancocho era con plátano, chonque, yuca, todo eso se le echaba. Y las gallinas a cocinar era la comida favorita para él. Y él nunca se comía si no era solo las alas. A él no le gustaba ninguna otra presa, todas las alas, las que le pusieran. ¿Qué es el chonque? El chonque es vean, ahí hay una matica, vean. ¿Esa matita? Las matas que están allá. Ese es el chonque. Listo.
¿Y qué más nos puede contar de Omar Aljure, además de la comida? ¿Usted lo conoció? ¿Qué recuerdos Pues sí, tiene? como él andaba, mantenía era por una parte y otra, pues él no mantenía a diario con nosotros, pero llegaba y salía. Él llegaba y salía y visitaba y salía. ¿Y qué les pedía? ¿Qué les decía cuando los visitaba? No, pues nada, que a correr apenas nos llegara, apenas mirábamos los aviones, tocaba coger y meternos para escondernos debajo de los palos y todo eso. Doña Paula, ¿y usted por qué cree que es importante tener estas conversaciones, que la gente conozca esas historias que usted tiene, las historias que le hemos preguntado a la gente? ¿Qué es para usted la memoria y por qué es importante ponerla a trabajar, mejor dicho? Pues para la gente saber cómo fue la juventud de unos nosotros por ahí en el monte, saber qué le tocó hacer uno en el monte, cómo sufrió uno en el monte. ¿Y usted cómo cree que eso a la gente más joven, por ejemplo, a personas como Jairo, que son pues adultos pero pronto más jóvenes que usted, o a los niños, usted cómo cree que eso les pueda servir? ¿Qué es importante hacer eso? Pues eso les puede servir a ellos porque hoy en día hay mucha cosa en los niños. Si ve que en la juventud, antigüedad, donde había todo eso que ya mataban, que ya yo no sé qué, que sí, cuando. En la juventud, esa juventud de antigüedad, a donde se hacía todo. Las niñas a donde salían y se iban y resultaban pues ahí como dice el cuento, barrigoncitas y vuelven y otra vez para la casa. En esa época no. En la época los padres de uno eran más duros con uno. Le daban más duro a uno y le daban, mejor dicho, eran fuertes con uno. Hoy en día no, porque hoy en día no admiten eso. Que si uno le pega a un niño, no, que tiene cárcel, que tiene yo no sé qué. Yo no ve cuando yo crié los míos, yo crié mis hijos ninguno son borrachos, son ladrones, nada, no es por obligarme, pero nada. Y ellos son unos grandes hijos para mí. Pero antigüedad eso era como se había uno que criar la familia, hoy en día no. Hoy en día se crían, ya salen pues a los 10 años, 9 años, ya cogen camino a tomar y a hacer lo que ellos les provoca hacer. ¿Hay algo más que nos quiera contar que no le hayamos preguntado? Lo que cuento contar eran los fundadores de Fuente de Oro. Uno era Paulo Morales, el otro era Alberto Herrera, doña Belén Niño, eran los fundadores de esa época. María Che Martínez, todos eran los fundadores. Cuéntenos un poquito de ellos, ¿qué recuerda de ellos? No, pues de ellos, que ellos sembraban pues su platanito, tenían su ganadito y vivían trabajando para poder levantar para ir para comer, y cuando eso era más barato la comida, todo más, se conseguía más fácil y todo. Ellos cada uno tenían sus finquitas, sus casitas. Eso después se murieron y todo ya, pues vendieron, y lo que no vendieron les quitaron, porque como en esa época pues tocó para el monte, pues no a nosotros, que a nosotros nos quitaron lo que nos tocaba, y eso no lo volvimos a armar, porque como cuando eso no, uno no tenía papeles de ninguna, no hacían escritura, no hacían nada. Como cuando esa época no, mira que ni un niño no lo mandaban a legitimar porque no ocupaban eso. En esa época no, con el nombre y el apellido y todo, y nomás, no legitimar ni nada, ni habían bautismo ni nada en esa época. Y volviendo un poquito a la cocina, más allá de los platos típicos, como que son un poco más exóticos, ¿cómo era la comida diaria? ¿Qué almorzaba la gente? Pues la almorzada de la gente era sopa de arroz, yuca sudadita, chonque, carne, porque cuando se comía mucha carne, pescado, leche. En eso había, porque había ganado y había la leche, comía la leche, pescado, sopa de plátano. Cuando eso no usaba uno tanta la pasta ni nada, eso no ocupaba uno la pasta, ni el frijol, pero por ahí cuando sembraba uno maticas así en pie de la casa, cogía pues el frijolito para hacer sudadito, el resto uno no ocupaba frijol, no ocupaba lenteja, no ocupaba nada, todo era carne, pescado, plátano, todo lo que usted cogiera así para comer, marisco. ¿Y el desayuno? ¿Qué desayunaba? Desayuno, arepas de arroz, tungos de arroz, pan de arroz, todo eso, porque eso se hacía y eso se comía. Leche, café con leche, maduro cocinado, el majule. Cuando se refiere al marisco, ¿qué clase de comida era? Pues marisco era, por ejemplo, el cachicamo, lapa, eso se hacía sudada, el cachicamo se cocina, hacían pisillitos, todo eso así. ¿El pisillo es qué?
sea, el pisillo es que usted coge la carne y la espedaza como el que va a hacer arroz con pollo, ¿me entiende? Y lo cocina bien cocinado y lo espedaza bien espesadito, bien espesadito. Y lo pica bien picadito y le echa lo que le va a echar, como con esa época no se usaba cominos, ni color, ni nada, todo eso era cebollita, la que cultiva uno pues en la casa como una que tengo yo allí sembrada. No sé si quieren hacerles una pregunta. Vamos y nos muestramos una vueltica por acá y nos cuenta un poquito de las matas que nos habló.